Vamos entonces a continuar con los hábitos de Jesús. Practiquemos las disciplinas del Maestro. Estamos viendo una serie, Los hábitos de Jesús. La semana pasada que vimos, el hábito enfocado en las relaciones, ¿no? Un hábito de Jesús. ¿Cómo les parece que cuando estuvimos en diciembre en casa de Gabriel y Andreina, a qué fuimos? A hacer hallacas, ¿cierto? A vivir la experiencia, valga la pena que estamos en la era de la experiencia. Y pues particularmente yo quise ir porque aunque ya hicimos en una ocasión hallacas con ellos, quería aprender bien cómo es que se hace, me gustaría mucho que dentro de nuestra familia se creara esa tradición de hacer las hallacas también. Resulta que estando allí, recuerdo mucho que Mariana y Osmari hablaban constantemente de la abuela, la fórmula de la abuela, lo que la abuela hacía, porque a Gabriel y Andreina tienen una forma de hacerlo, un estilo, unas fórmulas, unos hechizos ahí que le echan a las hallacas, pero la familia de Mariana hablaba de la abuela, de que la abuela era rígida, que la abuela contaba cada pepita, cada granito, cada pasa que le echaba y bueno, entonces como que se confrontaban las tradiciones de las dos familias. Y llegó una nueva tradición que viene de la abuela de Mariana, y es que cuando hacen la masa para ya armar la hallaca, la abuela de Mariana usa una gramera, y es inadmisible hacer la hallaca sin pesar, y cada masita tiene que tener el mismo peso, no se permite que una pese más que la otra. Entonces propusieron y Mariana decía, bueno, yo propongo, si Gabriel quiere pesar como mi abuela, pues lo hacemos. Pues Gabriel dijo, vamos a implementar el peso de cada masa, y sacaron la gramera, y entonces Gabriel hacía las bolitas con el mismo peso cada una. Y recuerdo que yo les dije, esa tradición de la abuela de Mariana ha trascendido la frontera, desde Puerto Ordaz hasta Bogotá. Ahora se empezó a establecer una nueva tradición en la familia Messi Almao, y es pesar cada masita. Quedó ya dentro de la tradición familiar. ¿Por qué traigo eso a cotación? Porque una de las hábitos de Jesús fue confrontar las tradiciones. Jesús llegó en una época donde había muchas tradiciones, y donde aparte de lo que ellos ya hacían de la ley de Moisés, habían sumado más de 600 hábitos y usanzas para agradar a Dios. Entonces era una época donde estaban los saduceos, estaban los fariseos, pero sobre todo la corriente de los fariseos era como diríamos hoy, de falda larga, pelo largo, ¿sí? Aquellos que son como muy estrictos en su fe, y estaban los otros que eran los carismáticos, como más chéveres, más relajaditos. Pero quienes más confrontaban a Jesús, era esa corriente de los fariseos, muy tradicionalistas, y fue a los que Jesús confrontó fuertemente. Jesús llegó a esa época muy rígida, y un hábito de Jesús fue desafiar el status quo, porque ¿qué es el status quo? Lo que hay, así se hace, como es, así lo realizamos. El status quo se aferra a la tradición, es algo que no cambio, es algo que siempre ha funcionado, y si le funcionó a mi bisabuelo, le funciona a la abuela, le funciona a la mamá, me funciona a mí. Entonces, si hacemos así las hallacas, así siempre se hará, y si hacemos el tamal con arveja, es con arveja, y no se puede hacer sin arveja. Y el costeño no come empanadas con arroz, pero el bogotano come empanada con arroz. ¿Cómo me le quitas el arroz a la empanada, verdad? Y así se van instaurando tradiciones en las culturas y en muchas cosas, en la conducta, en la comida, en la religión.
Y una de las cosas difíciles cuando nosotros empezamos a conocer al Dios de la palabra es que somos confrontados con la religión de mi familia, con lo que nosotros sabemos de casa, con lo que aprendí, y es ya las costumbres religiosas se vuelven más una costumbre, un status quo que un estilo de vida. Entonces hay tradiciones que no podemos desmontar porque es que vienen mileniales, y si yo lo hago, mi familia me va como a hacer a un lado, me va a apartar. Eso lo hizo su abuela, su bisabuelo. ¿Cómo vas a traicionar una tradición familiar? Y la vida en Dios, la religión, se vuelve algo así muy tradicionalista. Y como es, se hace y no se cambia. Y hay tradiciones como el carnaval de Barranquilla, que está la gente enloquecida, el carnaval de Venezuela. ¿Qué más tradiciones hay aquí? Las velitas del 8 de diciembre, que por cierto pues es una tradición católica, la Inmaculada, prenden las velas para consagrar a Colombia la Inmaculada. Sin embargo, algunos dicen, no, yo la prendo por la luz, por la familia, por compartir. Entonces las tradiciones van tomando diferentes tintes, pero ahí si tú no cumples esas tradiciones, como que traicionas a la patria o traicionas al país. Bueno, Jesús vino en una época donde Él confrontó las tradiciones, y eran unas confrontaciones duras. Mire lo que dice Marcos 7:8: porque dejando los mandamientos de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Eso lo dijo Jesús ¿a quiénes? Fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús les decía, ustedes han puesto las tradiciones por los mandamientos. Son más importantes las tradiciones de los hombres que los mandamientos de Dios. Y es increíble que a veces uno habla con personas sobre la fe y uno le dice, pero es que la Biblia dice, bueno, perdón, esa no es la Biblia, pero uno dice, ¿dónde está la Biblia? Uno dice, no traje la Biblia, la tengo en el celular. Uno dice, la Biblia dice, y la persona dice, no importa si lo dice, yo creo en lo que la tradición me ha enseñado, y lo hago porque me lo enseñaron de niño. Y Jesús dijo, ustedes le están obedeciendo más a las tradiciones de los hombres que a lo que los mandamientos de Dios establecen. Y los fariseos se habían convertido en personas muy controladoras también. Era una manera de controlar a la gente que seguía su corriente, muy juzgadoras, muy religiosas, y tenían tradiciones para todo, para comer, para caminar, para orar, para ir al baño, para más allá de todo lo que la ley de Moisés había establecido. Y Jesús lo confrontó y lo desafió. Por eso se ponían tan bravos y decían, ¿cómo se le ocurre decir eso? Si eso está en contra de lo que nosotros establecimos dentro de la tradición. Pero Jesús desafiaba. Por eso cayó tan mal y lo mataron, porque decían, no es posible este revolucionario que vino a conmovernos completamente. Pero no estamos tan lejos de la realidad. Nosotros nos movemos en ambientes académicos, laborales, familiares, en donde venimos y traemos una verdad y que nos dicen, ¿cómo es posible? Eso no es así. Así no nos lo enseñaron, ¿cierto? Recuerdo en la universidad, ahora que hice la especialización, cuando hablaron de la familia, y yo hablaba de la familia, y sí, el esposo, la esposa, los hijos, y todos los compañeros ofendidos. ¿Cómo se te ocurre? Así no es. Como que yo era atrasada. Y hubo un momento en que yo dije, ya va, yo soy la única que creo en la familia. Y el profesor como que reaccionó y dijo, tienes razón, eres la única que la defiende acá, porque hablaban del maltrato
Y el profesor hablaba del adulterio, del divorcio, y que sí, que no se casen con pata en el suelo, sino con uno que tenga platica, porque cuando se divorcien es mejor llorar en un carro que sobre un lavadero. Y hablaban de todo el tema, y yo no, que sí se puede, que la familia, que el esposo, que la fidelidad se puede. Oye, fue una confrontación dura, hasta que el profesor: tiene razón, Adriana, nosotros estamos hablando aquí de la familia, de no violencia, de no dañar, de la funcionalidad, pero nadie cree en ello. Así tenemos escenarios donde nos confrontamos. Un paciente jovencito que tengo me decía, me llamó y me dijo: doctora, ¿dónde encuentro lo de la pornografía? ¿Y dónde dice que eso hace daño? ¿Y dónde encuentro lo de que no se nace gay? Porque es que yo confronté en mi clase de filosofía y la profesora me dijo: si quieres traer ese argumento, tráeme las investigaciones. Si no, pues no tienes peso. Y bueno, me puso a investigar, a llamarle, a buscarle los links, porque él quiere ir con sus argumentos a su clase de filosofía. Y yo le decía: ve empoderado. Sí, señor. Ah, no, ellos quieren ofenderte porque tú defiendes la heterosexualidad. Tú tienes derecho a defender la heterosexualidad. Y no tienen por qué burlarse porque tú crees en hombre-mujer. Ah, porque es que ahora si no eres bi, pues no estás en la onda, ¿no? Si eres bisexual, estás bien, pero si eres heterosexual, baila, se burlan de ti. Entonces yo le decía: no, señor, tú con toda, vamos, si se puede, Willy, hazlo, porque es que las tradiciones nos quieren imponer unas nuevas que van en contra de la verdad de la palabra. Pero mira que Jesús pues es nuestro ejemplo, porque Él desafió, Él confrontó, su mensaje fue desafiante, comprometido con las leyes de Dios, pero desafió las reglas establecidas por los hombres. ¿Qué es lo que nosotros desafiamos? Eso, lo que los hombres establecen, pero nos paramos en la roca con lo que dice el Señor en su palabra. Lo que esté en el diseño es lo que yo sigo. Lo que no esté en el diseño divino no me interesa. Nosotros como iglesia tenemos una meta. Nos hemos propuesto lograr una iglesia que tenga en una mano la gracia, pero en otra mano la verdad. En una mano la ley y la obediencia, pero en otra mano el amor y la nobleza y la indulgencia cuando sea necesaria. No podemos ser demasiado indulgentes y livianos y laxos, pero tampoco tan rígidos y tan estrictos y tan religiosos y tan rajatabla. Un equilibrio. Queremos como iglesia ser una iglesia fuerte, que le crea a Dios, que sea robusta, que sabe dar, que crece, pero que no asfixia a la gente y que no le quede tiempo ni para su familia. Es nuestra meta, nos hemos propuesto y le hemos dicho: Señor, ¿cómo lo hacemos? Para que la iglesia crezca, no seamos chiquitos, pero que la gente no esté esclavizada y que su vida sea la iglesia, porque es parte de su vida. Tenemos mucha expectativa con este diseño, de los grupos a través de relaciones emocionalmente sanas, el grupo alfa, luego espiritualidad emocionalmente sana, pero créanme que en nuestro corazón no está que ustedes se vuelvan esclavos de la iglesia y que ya no les quede tiempo ni para ir a cine, no, sino que tengamos una vida equilibrada, pero que ustedes sean esos cristianos de hueso colorado, sí señor, que defiendo mi fe, que no me importa que se burlen de mí, yo defiendo al Señor en quien he creído, creo en su palabra, soy firme de carácter. Y para eso no necesitamos tener a un pastor que es controlador, a un líder que todos los días: ¿qué estás haciendo? ¿Con quién? Muéstrame el celular y las redes. No, que cada uno sea responsable de su fe, que donde ustedes estén, ahí brillen la luz de Cristo, que la gente diga: oye, tú sí, sabes que sí, tú me convences, tú sí eres un cristiano fiel y verdadero. Esos cristianos de carácter, que no nos dejamos sobornar.
que me van a levantar el carro, levántelo, pero no le voy a dar soborno. ¿Por qué? Porque soy de carácter firme en Cristo. Pero mire que hay que desafiar la tradición. ¿Cuál es la tradición? No, eso entre más ventajoso sea, mejor. Entre más se va de impuestos, mejor. Entre más le pueda sobornar al guardia, yo no me llevo, que no me lleven el carro, mejor. O sea, en nuestra cultura está el ventajismo, el sobornar, el mentir. No, seamos gente que desafía la cultura también. Jesús desafiaba tradición versus mensaje de la palabra. A eso es que yo les invito en esta mañana. ¿Qué dice Marcos 7:8 ahí abajo? Léanlo conmigo. 1, 2, 3 ya. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. En una mano confrontemos, pongamos o hagamos una división mental. Creencia, lo que dice la cultura, la familia, la religión, la sociedad. Confronto mis creencias porque mis creencias determinan mis conductas, mis decisiones, mis valores. Y a veces esas creencias, pues cuando las confrontamos a la luz de la palabra nos damos cuenta, uy no, estoy equivocado. Por eso Jesús decía, a ustedes les enseñaron que ojo por ojo, diente por diente. Pero he aquí yo les digo, perdonen a los enemigos, perdonen al que les hace daño. ¡Oh! ¿Cómo se le ocurre a Jesús decir eso? No, el que me hace daño hay que apedrearlo. Y Jesús dijo, no, perdónenlo, ámenlo. Esas eran las cosas que Jesús desafiaba, que ellos no podían entender. ¿A cuánto les ha pasado? Que ustedes leen la Biblia, estoy como mal. Yo creía que esto era bien, pero no está tan bien. Porque está contrario a lo que Dios ha establecido en la palabra. No le creas a los hombres. Si te sujetas te hundes. No, señora, tú empoderada, no te sometas. Y cuando leo la palabra, la mujer se somete al marido. Ahí estoy confrontando algo que la cultura me está diciendo y la palabra dice otra cosa. O tal vez lo aprendí de casa y resulta que yo me ciño ¿a qué? ¿A qué nos vamos a ceñir? ¿A qué les invito a ceñirse? A la palabra, al diseño divino. Esa es lo que nos interesa, lo que dice el diseño, no lo que dice la tradición humana, lo que la palabra establece, es lo que nos interesa. Y para entender la palabra, pues eso no es tan fácil, ni de la noche a la mañana. Hay que oírla, hay que indagar, hay que leer, hay que preguntar, hay que confrontar para saber si lo que yo he creído realmente es como Dios lo ha establecido. Cuando leemos el Salmo 115, Éxodo 20, donde habla de los ídolos, ahí está muy claro: no adoren a estatuas hechas de manos humanas. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen manos y no hacen nada, tienen pies y no caminan. Pero no sé, la religión, ¿por qué se empecina en seguir con esos íconos? Y está muy claro en la palabra. Ahora, exageradamente adorar un templo, un lugar, tanto así que hay lugares enchapados en oro, intocables. Esto es santo. Esto no es santo. Es nada de material es santo. Y la palabra lo dice: yo no habito en templos hechos de manos humanas, yo habito en el corazón, porque ahora tú eres el templo del Espíritu Santo. Y la palabra dice: cuida tu templo, porque ahora tu templo es la habitación de Dios. Entonces, cuando vemos la palabra es donde decimos: wow, Señor, si tú nos desafías a no seguir la tradición, la cultura, sino lo que tú estableces. Ejemplos de Jesús. La escena de la mujer samaritana en Juan 14:9. Lo pueden leer allí.
Juan 4:9. ¿Qué dice Juan 4:9? Estaba Jesús con la mujer samaritana, esa escena tan famosa de Jesús esperándola a ella que llegara al pozo. Ya sabemos que ella llegaba a un horario donde generalmente no iban las mujeres, pero ¿qué le dijo la mujer a Jesús en Juan 4:9? ¿Qué le dijo? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, siendo mujer samaritana, que te dé agua? Porque la mujer, los samaritanos y judíos no se tratan. Rompió varias tradiciones. Uno, hablar con una mujer, que en esa época pues no era correcto el ahí con ella en el pozo, en ese horario. Que judío y samaritano se hablara. Esa tradición la rompió el Señor. Y ella se sorprendió: como tú, siendo judío, me pides a mí que yo haga eso. ¿Sí? Pero él, ¿por qué lo hizo? ¿Qué fue más importante para él en ese momento? ¿Qué era lo más importante? Rescatarla a ella, enseñarle la verdad, mostrarle el amor del Padre a través de él mismo a ella, revelársele. Y ella se le reveló al Señor, a su vida, porque pues Jesús se veía como cualquiera de nosotros. Era muy difícil comprender para ellos que Él era el Salvador, el prometido, el Hijo de Dios, el que habían esperado por tanto tiempo. Pero Él venció esa tradición para enseñarle la verdad. Y hay mucha gente que dice que la Biblia es machista. ¿La Biblia es machista? Esas culturas eran patriarcales y las culturas antiguas eran patriarcales, y era muy tradicional la posición de la mujer dentro de una familia, en la sociedad, porque no solamente los judíos eran así. En la antigüedad las culturas eran patriarcales, pero si vemos a Jesús, Él siempre venció esas barreras y se rodeó de mujeres, a tal punto que por ahí un personaje dijo que él se había acostado con María Magdalena porque estaba rodeado de mujeres. Pero Él redimió la imagen de la mujer, lo apoyaron en su ministerio, lo apoyaban económicamente, Él las empoderaba para que fueran usadas, les predicaba, les enseñaba, y pues vemos cómo Él rompió esa tradición. Y por eso los tradicionalistas que decían: ¡oh! Los mismos discípulos: Señor, con una mujer, ¿qué haces? Y samaritana, ¿cómo se te ocurre? Ellos no les cabía en la cabeza. O sea, Jesús les rompió a ellos muchos esquemas. Ahora, Marcos 3:2,6. Busquen ahí, por favor, los que están ahí también en línea, conectados, se van a conectar. Marcos 3:2,6. Recuerden que en el día de reposo, el sábado, ellos no cocinaban, no trabajaban, lo consagraban completamente a Dios. Y en el día de reposo Jesús sanó al hombre, a un discapacitado, a una persona que tenía la mano seca. ¿Qué era más importante, guardar el sábado o sacar a una persona de una discapacidad? De paso que en esa época tener una discapacidad era igual a ser odiado por Dios. No era como ahora que la ley dice que lo vamos a contratar, que hay que tener de oportunidad, y sigue siendo difícil para una persona con una capacidad diferente entrar en el mundo laboral. En esa época era peor. Pero no, ellos dijeron: ¿cómo se te ocurre sanarlo un sábado? O sea, es demasiado paradójico lo que pasó en esa escena, porque les pareció más terrible que Él hiciera un milagro que el milagro mismo, que ovacionar o creer en Dios por el milagro mismo. ¿Sí ven la paradoja? Dios mío, es un milagro.
Es un milagro. ¿Cómo se le ocurrió sanar ese día? ¿Cómo se le ocurre? No debió hacerlo. Por favor, era una persona en necesidad. El milagro debió haber tomado preponderancia y haber dicho, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo es que sana a una persona con esa discapacidad? ¿Qué pasó aquí? ¡Wow! Dios está vivo. No, ese Dios está vivo, es real, es sobrenatural, tiene poder. Quedó de lado. ¿Por qué? Porque lo hizo un sábado. O sea, por favor, porque lo hizo un sábado, entonces eso no era tan importante. ¿Ven cómo le daban mayor importancia a la tradición? Ahora, otra escena, Mateo 11:19. Búsquelo por favor y lo leemos todos. Mateo 11:19. 1, 2, 3, léalo todos ya. Jesús le estaba predicando al recaudador de impuestos y por eso le decían, come y bebe con pecadores, como si ellos no bebieran vino ni comieran, como si ellos no bebieran vino o comieran, porque recuerden que bueno, el vino de ellos no tenía el nivel de alcohol como hay tantos vinos ahora, y pues era la bebida muy tradicional. ¿Comían los fariseos o no comían? Comían, si no se morían. ¿Bebían vino? Bebían vino. ¿Pero qué dijeron? Come y bebe con pecadores, es un glotón, porque estaba compartiéndole a un recaudador de impuestos. O sea, si vemos a Gabriel predicarle de Jesucristo a un gota a gota, ¿cómo se te ocurre, Gabriel, predicarle al gota a gota? ¿Saben lo que es el gota a gota? Los prestamistas. ¿Cómo se le ocurre a Gabriel predicarle a un prestamista? No hagas eso, no lo merece, nos cobran demasiado. ¿Cómo se te ocurre compartirle al narcotraficante? Él no merece la palabra. Todos merecen escuchar el mensaje. O sea, no significa que no paguen sus deudas o no paguen por sus delitos, pero merecen oír el mensaje. Pero a ellos les parecía terrible. Esos recaudadores que nos esclavizan no merecen que nosotros le compartamos esa verdad. Y Jesús, no me importa. De hecho, uno de sus discípulos fue recaudador de impuestos, ¿no? Mateo fue uno de sus discípulos y él lo trajo, lo sacó de allí. ¿Venció el Señor las tradiciones? Las desafió. Enemigos del hábito de desafiar el status quo. Enemigos, uno, la comodidad. Es mejor quedarnos con la costumbre. ¿Qué más? La resistencia. No deseo cambiar. Y esa resistencia también la pone la familia. Wow, qué difícil es cuando, por ejemplo, una pareja tiene como tradición alcoholizarse, beben todos los fines de semana y de pronto él viene a Cristo y él deja esa tradición, él deja de alcoholizarse, ya no quiere salir y la esposa, ay, te volviste un aburrido, qué pereza, ya no me gusta como eres, ya no me gusta esta relación. Y él tiene, wow, en sus manos, o sigo alcoholizándome como ella, o la dejo que ella siga alcoholizándose y yo agrado a Dios. Difícil decisión. Conocí una mujer que toda la vida había sido segundo hogar de un hombre y él le daba estabilidad, vivía con él en la casa que le había dado, los hijos. Y ella se entrega al Señor y ella dice, yo no puedo seguir siendo la otra, la segunda. Él tiene su esposa, sus hijos. Yo tengo que romper con esto. Y recuerdo que esa mujer se fue hasta de ese pueblo
y dejó al hombre. Se llevó pues lo que pudo, no sé cómo sería, se llevó sus hijos y ella dijo: yo quiero agradar a Dios y no puedo seguir siendo su segundo hogar. Wow, duro. Dejar la estabilidad económica, la seguridad. Hay personas que para cambiar tienen que dejar su estilo de vida. El ladrón, el que vende drogas, el que trabaja con el contrabando. O dejo eso o agrado a Dios. O dejo esto, o lo que mi amor decía, ¿no? Que hay que dejar para agradar a Dios. La cultura te dice: ay, no, es que eso es muy exagerado, o sea, tampoco. Eso de yo puedo acostarme, fornicar, ¿qué de malo tiene? Tampoco. Pero es que no se trata de lo que digamos, es lo que dice la palabra, no lo que la cultura te dicta, ni lo que el pastor o el líder te impone, no, es lo que Dios te está demandando para que tú lo conozcas, para que Él se vuelva tu centro. Y definitivamente dejamos lo que la cultura dicta porque es más importante la relación con Él, porque Dios se nos ha revelado en su inmenso amor. Algo también que se opone: la pereza. Cambiar implica esfuerzo, ¿sí o no? Cambiar implica esfuerzo. Predisposición: no, nada va a cambiar, yo soy un caso perdido, yo me quedo caso perdido, no caso cerrado, sino perdido. Sigue un caso abierto. Al infierno me voy, pero yo soy un caso perdido, nadie puede conmigo, ni Dios puede conmigo. Pero saben que yo estaba reflexionando sobre ello y pensaba, bueno, ¿qué es lo que hace que yo desafíe la creencia, la cultura, la tradición, lo que me dice la sociedad? Creo que lo que hace es porque he conocido a Dios o estoy conociendo al Señor, se ha revelado su amor a mi vida y eso va tomando tanto valor que lo demás va quedando de lado. Porque esto va tomando más valor, mi intimidad con Dios, la revelación de su inmenso amor para conmigo, su suficiencia, la plenitud que siento en su presencia, va tomando tanta importancia que lo demás uno lo va dejando natural, automático, no es tan pesado, pero es porque el amor a Dios se me ha revelado. Y las pruebas, las luchas, las dificultades nos dan esa fuerza. ¿Por qué? Porque en ellas vemos al Señor revelado. En estos 2 años que yo estuve en estas pruebas de salud, pues pasaron tantas cosas conmigo, pero algo que me afianza mi amor a Dios es ver cómo Él obra. Por ejemplo, cuando toda esta situación de mi salud empezó por los ojos y por los dolores de cabeza. Y cuando fui al oftalmólogo me dijeron posible glaucoma. Tiene el nervio óptico del ojo izquierdo socavado. Mi mamá tiene glaucoma, entonces no, eso seguramente es glaucoma, hay una predisposición genética. Y empezaron toda la ruta de mis estudios y todo lo que pasó en el ojo, la sombra que veía, el cambio del vitro y la situación de mi ojo. Ahora que fui, estuve con la doctora especialista de glaucoma el lunes, con los nuevos exámenes. Y la doctora me dijo, uy, te salieron muy bien los resultados. No siguió avanzando. Si tenemos riesgo de glaucoma, hay que seguir observando, se te sube la tensión del ojo, eso ya me lo habían dictaminado, pero me dijo, lo más probable es que definitivamente lo tuyo era el tumor. El tumor era lo que estaba causando eso en tu ojo, lo dicen los exámenes. Entonces yo reflexionaba y decía, Dios mío, todo lo que pasó conmigo, cuando el médico me dijo que no había solución, que iba a ver si me aceptaban en radioterapia,
pero era difícil. Ya todos conocemos nuestro sistema de salud, la ruta de la muerte, ya conocemos si no tienes cáncer, si los de cáncer los devuelven, ¿cómo será para mí que era benigno? Y todas esas puertas que Dios abrió tan rápido. Y yo tengo hoy mi vista bastante recuperada. ¿Qué veo yo? Veo como al invisible, ¿no? Obrando en lo visible. La soberanía, la soberanía de Dios obrando en medio de una situación. ¿Les ha pasado situaciones donde tú dices definitivamente Dios estaba hilando detrás de esa situación? ¿Sí o no? Como lo que mi amor nos contaba con el computador, o sea, Dios hilando en medio de esa situación, y pasan las cosas y tú dices, Él estaba ahí. Yo no lo veía, pero Él estaba ahí. Está obrando, Dios estaba obrando en esa situación. Así que manos a la obra. Les invito a que se autoevalúen. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a confrontar. ¿Se acuerdan la imagen? La creencia con la tradición. Lo que tú crees con lo que has creído por años. Lo que tú crees con lo que te dice la cultura. Lo que tú crees con las conductas que tienes. Perdón, no, estoy equivocada. Confronta las creencias con lo que dice la palabra. ¿Por qué no me corrigen? No. Confronte las creencias con lo que dice la palabra. ¿Vio que sí? Es bueno que eso pase. Confronta las creencias con lo que dice la palabra. Las tradiciones con lo que dice la palabra, lo que creo que la cultura me ha enseñado, la sociedad me ha enseñado, la academia me ha enseñado, con lo que dice la palabra. ¡Ojo! Es muy peligroso. La academia dice. Esa frase es bien peligrosa, porque no todo lo que la academia dice y lo que la academia investiga está acorde a lo que la palabra establece, y no todo lo que la academia dice es verdad, porque está en proceso investigativo. ¿Por cuántos años la academia dice el evolucionismo y el eslabón perdido? Y hoy dice, la misma academia dice, no hay sustento completo, la evolución como que no, como que hay una inteligencia una mente superior que creó al hombre. No es concluyente. Pero ¿por cuántos años creímos en la academia, no? 2 siglos la teoría de Darwin. Confrontemos lo que dice la academia con lo que dice la palabra. Esa es la invitación. Creamos en que es posible el cambio, porque a veces decimos, ya soy así y así muero. No tenemos por qué seguir siendo los mismos amargados, celosos, tóxicos. Así seamos adultos, podemos dar un cambio, y después de ello afiancemos esas creencias, siendo consistentes con lo que creemos, siendo agentes de cambio, siendo amables pero no permeables. Porque después de que nosotros comencemos a vencer esas tradiciones, entonces nos volvemos voceros de Cristo. Valga la pena ese grupo milenial que mi amor adora, que se llama Los Voceros de Cristo, un grupo de música vieja, cristiana, y ellos se llaman se llamaban, ya están, los voceros de Cristo, porque en eso nos convertimos. Y este es un ejercicio permanente, porque ahora el paquetazo de la ideología de género, el marxismo cultural que viene unido con todo el comunismo, que está como disfrazado de justicia, y Jesús revolucionario. Entonces creamos en el Jesús revolucionario que estableció el comunismo, el bien para todos. Detrás de eso es el marxismo. Seguimos en el ejercicio de confrontar lo que la cultura va estableciendo, la academia va estableciendo,
la tradición va estableciendo con lo que la palabra establece. Creemos en una iglesia viva, creemos en la capacidad que ustedes y yo tenemos de gestionar nuestra fe. Creemos en una fe que no es dependiente de un líder, sino que es una fe que depende de Dios y que el líder nos da las herramientas para gestionar nuestra fe. Creemos en una iglesia donde tiene la verdad en una mano y la gracia en otra mano. En una iglesia de una fe sencilla, que no hay que meterle tanto complique y celebrar fiestas y hacer rituales y miles de cosas. No, creemos en una fe muy sencilla, pero consistente, madura y de carácter. A eso es que los invitamos. ¿Qué les parece la invitación? ¿Sí? Bueno, sigamos los hábitos de Jesús. Les esperamos en el siguiente episodio, la próxima semana, con el hábito siguiente. ¿Bien?